Romanos capítulo 8, y hoy vamos a comenzar a estudiar este capítulo tan padre. A mí me gusta mucho. Lo vamos a ver verso a verso como siempre y pues no se van a perder ninguna, porque si no le vamos a perder el hilo. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos muchísimas gracias porque nos das la vida y nos permite estar en tu iglesia, estudiando juntos tu palabra, Señor, que tú nos has dejado como guía y luz para andar en esta vida. Te damos muchas gracias por esta oportunidad de seguir estudiándola y te pedimos que nos ayudes a llegar a tu verdad por medio de tu palabra solamente. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de este camino y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver este fin de semana y el que sigue es sobrevivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Pues lo vamos a ver en estas 2 semanas. Hoy va a ser una especie de introducción y la semana que entra va a ser cómo se vive en el Espíritu. Entonces, pues tenemos que poner siempre mucha atención a las palabras que empieza a manejar la palabra de Dios. Y si se fijan en el verso 1, dice: ahora pues. Siempre relacionamos aquí en Romanos esta frase como la conclusión de algo, ¿verdad? O podemos ver por lo tanto, o por esto, o por lo otro. Entonces es la conclusión de algo. ¿Y qué está concluyendo aquí el apóstol Pablo? Pues podemos concluir de los capítulos anteriores, de los 7. Ahorita vamos a ver un resumen completo para entender esta porción. Pero más que nada se refiere al contexto inmediato, que son los capítulos 6 y 7. En los capítulos 6 y 7 vimos que una vez que somos justificados, también somos transformados para Dios, para vivir para Él. Pero si recordamos, por ejemplo, el capítulo 6, encontramos varias exhortaciones a presentar nuestros miembros para Dios y no para el pecado. Entonces nos dimos cuenta que transformados en el interior seguimos teniendo una lucha contra el pecado diaria y pues complicada hasta el momento de nuestra muerte. Y pues así se abre este capítulo número 8. Entonces vamos a resumir lo que hemos visto para entender este versículo. En el capítulo 1, de los versículos del 18 al 32, y en el capítulo 3, del 9 al 18, y el verso 23, que ya todos nos lo sabemos de memoria, ¿qué dice? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esas porciones de la palabra de Dios vimos que todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios una y otra vez. Entonces, ahí el apóstol Pablo se enfocó en despertar en nosotros la necesidad de un Salvador. ¿Y la hay? Sí la hay. Entonces, ahorita vamos a leer en Gálatas 3:10 que estamos bajo la ley. Para ser aceptados por Dios tenemos que cumplir la ley de Dios. ¿Y cómo nos va? Muy mal, ¿verdad? A todos nos va muy mal. Y pues ese versículo dice que somos malditos porque el hecho de no cumplir la ley me da la sentencia de la ley. ¿Y cuál es? La muerte eterna. Y pues todavía peor, el mismo Señor Jesucristo en Marcos 16:16 dice que todo aquel que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque alguien que rechace el evangelio está diciéndole a Dios: yo voy a encararte con mis obras. No quiero la obra de tu Hijo Jesucristo, sino yo quiero presentarme con mis obras. Y pues ¿cómo le va a ir? Mal.
A todos nos va a ir mal si tratamos de encarar a Dios con nuestras obras. Y esto es algo complicado de entender. A muchos no nos gusta, pues, aceptar estas verdades de la palabra de Dios, que si encaramos a Dios con nuestras obras no nos va a ir nada bien. Todos los días rompemos la ley de Dios, todos los días mentimos, casi todos, adulteramos, si no físicamente, en el corazón odiamos a nuestros hermanos, tenemos pequeños ídolos ahí en la casa siempre, no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero bueno, pues para qué hacer la lista interminable, ¿verdad? Entonces, Dios es completamente justo en darnos la sentencia de la muerte. Eso también es fuerte, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver al menos 3 razones por las cuales Dios es completamente justo en condenar al pecador. Y para eso vayamos al capítulo 5. En el capítulo 5, en los versículos del 17 al 19, nos enseña que pues toda la humanidad es culpable en el pecado de Adán, nos guste o no. Vamos a leer la primera mitad de esos 3 versículos. Dice, hablando de Adán: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, desde Adán reina la muerte hasta nosotros. Verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y número 3, ahí en el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces todos tenemos parte en la culpa de Adán. Número 2, me acompañan a Efesios capítulo 2, verso 3. Nos enseña que no solo tenemos parte en la culpa del pecado de Adán, sino que tenemos una naturaleza que solo obedece al pecado. Efesios 2:3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos por naturaleza? Hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Todos estamos perdidos sin Cristo. Esta naturaleza que tenemos de un espíritu muerto, una mente corrompida por el pecado y un cuerpo que obedece al pecado, pues merece la condenación justa de Dios. Y número 3, vayamos al capítulo 2 de Romanos. Este capítulo 2 creo que es el menos que hemos citado. Siempre nos vamos al 3, al 5, al 6, al 7, pero nunca vamos al 2. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 6, ¿qué dice sobre Dios? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto nos dice que Dios es completamente justo, ¿sí o no? No dice, Dios va a inculpar como quiere a quien quiera. Pues no, dice, a cada uno le va a dar conforme a sus obras. Y en el verso 8 viene sobre a todos aquellos que no tienen a Cristo. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el verso 9 también dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego, al gentil, a todos. Entonces, ¿Dios es completamente justo en castigar al pecador? Sí, ¿verdad? Nos duele, es algo difícil de comprender, pero es completamente justo en hacerlo. Pero bueno, somos cristianos y proclamamos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que vino Cristo a reconciliarnos a nosotros pecadores con el Creador. Para eso vamos ahí al capítulo 5, en el versículo 1, un verso que me gusta mucho. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos con Dios? Paz, paz para con Dios. El verso 10 dice que éramos antes de venir a Cristo. ¿Qué éramos? Éramos enemigos de Dios. Creo que esto nos debe de despertar a todos un sentir más evangelístico, ¿no? Todavía. Yo sé que todos tenemos familiares cercanos y amigos que no son creyentes, y para darnos motivación para predicarles debemos de entender que así como nosotros lo éramos, ellos son ahorita enemigos de Dios, y eso, pues no creo que nadie de nosotros queramos eso. Entonces ahí sí terminamos ese versículo 10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Entonces, por medio de Cristo tenemos una reconciliación con el Padre, con aquel que teníamos una mala relación por nuestros pecados. Y en los capítulos 6 y 7 vimos que Dios al que justifica, transforma por completo, lo transforma. No hay tal persona que sea justificada, pero que viva en la carne. Eso lo vimos muy claramente en el capítulo 6 y 7. Pero entonces a lo que vamos a llegar en el capítulo 8 es que, pues como creyentes, creo que todos estamos de acuerdo en que no llegamos a la santidad perfecta en esta vida. Y no podemos erradicar el pecado por completo de nuestras vidas, y eso nos trae problemas a algunos. Y empezamos a tener dudas sobre, es que pues Dios me salvó, he sido transformado, ¿cómo es que sigo pecando? O sea, ¿cómo me ve Dios? ¿Me odiará Dios por este pecado que cometí? ¿Ya no soy salvo? Y eso se encarga el diablo. El diablo significa el acusador. Entonces, en nuestro andar cristiano, cada vez que pequemos, el acusador va a estar ahí y te va a decir, uy, eso que eres cristiano, ¿verdad? O en verdad eres cristiano, pues nomás mira lo que acabas de hacer. A mí se me hace que no has sido transformado por Dios. Pero para eso el apóstol Pablo tomó la pluma, guiado por el Espíritu Santo, y nos dice en el verso 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esta palabra condenación, que en el griego es katakrima, siempre se usa en contextos legales. Lo podemos anotar ahí como una sentencia contraria para nosotros. Entonces ya no hay ninguna sentencia para nosotros. Ahí vayamos al capítulo 4 de Romanos, para recordar lo que escribió el salmista David sobre este mismo tema que estamos estudiando. Romanos 4, versículos del 6 al 8. ¿Qué dijo David? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces el Señor todas nuestras transgresiones y pecados, número 1, las perdona. Número 2, las cubre con la sangre de Cristo. Y número 3, no nos inculpa más de pecado. Ya no estamos sentenciados por la ley. Entonces todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Cristo los pagó en una cruz. Y podemos decir junto con el apóstol Pablo en el verso 33 del capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Ni el mismo diablo que se encarga de acusarnos, ni él nos puede estar acusando. ¿Por qué? Porque Dios es quien justifica. Entonces, esto de que no hay condenación para nosotros no es nuestro estado presente. O sea, en este momento no tengo ninguna condenación. Más bien se refiere a nuestro estado permanente. O sea, no es de que nomás en este momento no tengo condenación, sino que siempre no tendré condenación. Entonces, por eso debemos estar muy agradecidos con el Señor. Y pues esto de la seguridad de nuestra salvación lo vamos a ver en todo el capítulo 8. Y nomás para ver otro versículo, en Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, porque estoy persuadido o convencido de esto, de que quien comenzó la obra la va a perfeccionar. Entonces todo aquel que el Señor empieza una obra, la va a terminar, hermanos. No tenemos que temer. Pero esto levanta muchas ideas locas. Dice, si ya no tengo condenación, pues bueno, voy a pecar, al cabo ya no hay condenación. Pero no. Otros fragmentos de la palabra de Dios nos enseñan a que pecar como creyentes es algo serio. Por ejemplo, ahí en Hebreos 12:6 dice que el Señor a todo el que recibe por hijo, ¿qué? Disciplina, ¿verdad? Y azota. Entonces, pues no significa que descargue su ira contra nosotros, ¿verdad? Sino que así como un padre, para que su hijo camine por el buen camino, ¿qué tiene que hacer?
lo tienen que castigar, lo tienen que azotar a veces, ¿verdad? Y es para su bien, ¿sí o no? No es para infligirle dolor o para hacerlo sufrir, sino que es para corregirlo. Entonces, si nuestro andar cristiano empezamos a pecar y pues nos empieza a gustar el pecado, si somos hijos de Dios, el Señor nos va a empezar a disciplinar. Y eso duele, hermanos, eso duele. Y en Gálatas 6:7 también encontramos un principio que es muy famoso, que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Entonces, todos vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. El Señor nos salva de la culpa que merecíamos, más de las consecuencias las tenemos que sufrir. Así que pues ya no hay que pecar. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, ¿por qué estoy metido en esta situación? ¿Por qué no me sacas? Pues bueno, o sea, ¿por qué pecaste antes, verdad? Ese no es lo que yo quiero para ti y tienes que sufrir las consecuencias como disciplina. Otro versículo para dejar esto bien clarito se encuentra en 2 Corintios 5:10. Aquí el apóstol Pablo habla sobre los creyentes y dice: porque es necesario que todos nosotros, le está hablando a los creyentes y se está incluyendo el apóstol Pablo mismo, dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces también los creyentes vamos a ir por un juicio donde no se va a juzgar nuestra salvación, sino algunas recompensas que el Señor va a tener para aquellos fieles y pues ninguna recompensa a aquel que no va a andar como Él quiere. Entonces, pues estamos llamados a vivir una vida santa. Y con eso vamos a concluir. Pero antes, quiero que pongamos atención que dice: ninguna condenación hay. Y luego viene que esta bendición es solo para un grupo específico de personas. ¿Para quiénes son? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Este tema de unirnos a Cristo lo vimos muy clarito en el capítulo 6, si se acuerdan. Por ejemplo, en los versos 3 y 4. Dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto nos habló de cómo nos unimos a Cristo, que como Él muere, nosotros también morimos, y como Él resucita, nosotros también tenemos una vida nueva para Él. Esta unión a Cristo se representa de muchas maneras en la palabra de Dios. Por ejemplo, una importante, 1 Corintios 15:22, dice que todos los que están en Adán mueren. Y fue lo que vimos en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque están culpables de su pecado. Pero ese mismo versículo finaliza: pero los que están en Cristo vivirán. Entonces, cuando estamos unidos a Cristo, vamos a tener la vida eterna. También esta unión se representa que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, también con una vid, y que nosotros somos los pámpanos. Entonces, esta bendición solo es para aquellos que están unidos de esa manera con Cristo. Esto no es entonces para los que se identifican con Cristo superficialmente, ¿verdad? Porque creo que de esos hay muchos que dicen: sí, yo creo en Cristo, sí, ahí está en mi casa colgado, sí, yo sí simpatizo con Cristo. Pero eso no es suficiente. Hay que ser parte de Cristo, hay que estar unidos a Él. Y el mismo Cristo habló sobre esto cuando dijo: pues en aquel día muchos me van a decir Señor, Señor, ¿verdad? En aquel día muchos me van a decir: yo fui a la iglesia, yo canté bien fuerte en la alabanza y yo venía a todos los estudios, pero ¿qué va a decir el Señor? Nunca te conocí, ¿verdad? Nunca fuiste parte de mí. Entonces, solo aquellos que en verdad están unidos a Cristo son los que no van a tener ninguna condenación. Ahí los que tengan la Reina Valera, el versículo 1, finaliza como: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en los manuscritos más confiables no viene esto. De hecho, si alguien trae una versión diferente, muy probablemente no termina así. Y como viene en el versículo 4, al final, lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Entonces, pues vamos a leer de corrido el 1 y el 2, ahora sí. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí lo que hace el apóstol Pablo es explicar el versículo 1 con el versículo 2 y explicar el versículo 2 con el versículo 3. Entonces, ¿por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo único que tenemos que hacer aquí es identificar qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Para eso vayamos al capítulo 3 de Romanos. En el verso 27 dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la ley de la fe, y en el versículo siguiente dice cuál es la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces es esta hermosa doctrina que se conoce como la justificación por la fe, que es el Evangelio. No me voy a cansar nunca de explicárselos, pero ahí va otra vez. Es el que nosotros reconozcamos que Cristo ha pagado lo que yo merecía en la cruz y que Él me da su vida perfecta, se me atribuye a mí y así puedo entrar con el Padre. Ese es el Evangelio y nunca me voy a cansar de estárselo repitiendo. Entonces, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, para traducirlo ahí, versión semilla mostaza, póngale: porque el Evangelio en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora sí, Gálatas 3:10, vamos a leerlo con calma. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿bajo qué? Bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, dice el apóstol Pablo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si alguien de verdad quiere depender en las obras de la ley, pues le va a ir mal. Créanme, la palabra de Dios dice: no hay justo, no hay ni uno. Y todos hemos fallado en la ley de Dios y lo continuamos haciendo, lamentablemente. Entonces, si no cumplimos los requisitos de la ley, pues somos malditos porque merecemos la justa paga de la ley, que es la muerte. Entonces, de eso me libra el Evangelio, de eso me libra Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tengo que pagar con la muerte lo que le debía a Dios por no cumplir la ley, porque Cristo es quien lo paga. ¿Y hay algo malo en la ley? Otra vez menciona la ley del pecado y de la muerte, pero ¿hay algo malo en la ley? ¿O la ley es pecado? No, ¿verdad? Eso lo vimos bien clarito en el capítulo 7. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Por qué la ley se convierte en la ley del pecado y de la muerte? Por mi pecado siempre, porque yo soy el que fallo, porque Dios me dice: cumple esto y vivirás, pero yo voy tras el pecado. También, por ejemplo, ahorita cantamos y hay muchísimos cantos que hablan sobre la libertad en Cristo Jesús. Pues soy libre o me has librado. Y aquí dice: me has librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta libertad en Cristo Jesús no significa que tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera. Por supuesto que no. Por ejemplo, ahí en Romanos 6:16, a mí siempre me ha llamado mucho la atención ese versículo, porque dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces está hablando nomás de dos sopas, ¿verdad? O sirves al pecado o sirves a la justicia. O sea, nunca hay una libertad así de que yo hago lo que yo quiera. No, o servimos al pecado o servimos a Dios. Y el apóstol Pablo lo sabía tan bien que cuando escribe las cartas, ¿qué se pone al principio? Pablo, siervo de Jesucristo, o mejor aún, esclavo de Jesucristo.
Y Cristo habló clarito de esto en un pasaje que hemos visto estas semanas, que es Juan 8, 34 y 36. Cristo dice: de cierto les digo que el que practica el pecado, ¿qué es del pecado? Esclavo es del pecado. Pero en el 36 dice: así que les digo que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y esto es algo que muchas veces no comprendemos, que el hecho de ser esclavos de Cristo es la verdadera libertad. Pero así es. La ley superior del Espíritu produce la obediencia, porque si estamos bajo la ley, la obediencia no sale, no nos nace para nada. Entonces vamos al verso 3. Va a explicar en un pequeño versículo el Evangelio. ¿Por qué la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bueno, vámonos poco a poco. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Es interesante, ¿verdad? ¿Qué era imposible para la ley? Vamos a Hechos 13. Hechos 13, versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué es imposible para la ley? Justificar al pecador, ¿verdad? La ley lo único que hace es condenarnos, pero la ley no nos puede ayudar a cumplir la misma ley. La ley no nos puede perdonar, la ley no puede hacer lo que hizo Cristo. La ley solamente nos condena. Gálatas 3:21 dice: la ley no puede vivificar a nadie, o sea, no puede darle vida a nadie, porque si eso fuera, la justicia sería por la ley, dice ese versículo. Entonces, ¿qué era imposible para la ley? Darnos vida, justificarnos, perdonarnos. Y esto empeora poco a poco porque dice: porque lo que era imposible para la ley, que es darnos vida, por cuanto era débil por la carne. O sea, todavía no podemos cumplir la ley y todavía nuestra carne corrompida y deseando pecar, pues es todavía más difícil cumplir la ley, si así lo quieren ver. Mi carne solo quiere el pecado y voy a terminar pecando. Entonces la ley no me puede dar vida, y mucho menos porque mi carne solo quiere pecar. Así que Dios, sigamos a este punto, ¿podemos decir que Dios es completamente justo en condenarnos? Pues sí, otra vez les digo que es difícil asimilar eso, pero lo hizo con Noé, por ejemplo. La gente era mala, la gente no cumplió la ley de Dios y pues merecen la justa paga. Entonces con nosotros es totalmente justo en hacerlo, pero no decidió hacerlo. Tuvo otro plan para nosotros y fue enviar a su Hijo, dice ese versículo. Envió a su Hijo. Algo que quiero que siempre tengamos bien claro, porque yo sé que muchos lo hemos creído, es que Cristo fue un plan B. Dios nos dejó, pecamos y dijo Dios: ¿saben qué? Necesito o tienen que salvarse. Así que como ya pecaron, pues les voy a mandar a Cristo Jesús. Pero eso es totalmente equivocado, hermanos. Por ejemplo, ahí en Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Les queda como la noción de que Cristo fue un plan B, diciendo: cuando se cumplió el tiempo, Cristo vino. Por supuesto que no, ¿verdad?
fue un plan eterno de Dios que tenía para nosotros. Entonces Dios, viéndonos a todos pecadores, siempre tuvo el plan de mandar a su Hijo Jesucristo para que no muriéramos en nuestros pecados. Y seguimos leyendo ahí. Entonces Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envía a su Hijo para que se haga hombre. Y pues Cristo es cuando tiene sus dos naturalezas, tanto divina como completamente humana. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué vino en carne, verdad? ¿Por qué no vino como un ángel y nos salvó a todos y ya? Pues no. Si hemos leído el Antiguo Testamento, cuando iban a sacrificar al cordero, lo que hacía el sumo sacerdote era identificarse con la víctima. ¿Por qué? Porque iba a pagar lo que merecía el pueblo. Entonces Cristo, para identificarse con nosotros, tuvo que tener carne como la de nosotros. Entonces, el que Cristo venga en semejanza de carne de pecado es que fue un judío palestino, fue una persona. Y sufrió las mismas tentaciones que nosotros, dice Hebreos 4:15, pero sin pecado. Cristo sufrió las mismas tentaciones que tú y yo, pero sin pecado. Me gustaría que fuéramos a 1 de Pedro. Porque en lo personal me he topado con personas que les dices, Cristo vivió una vida perfecta, nunca pecó. Ah, caray, ¿en serio? Sí. Bueno, ¿a qué versículos podemos ir? 1 de Pedro capítulo 2. Verso 21 al 24 dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían les gritaba groserías, no respondía con maldad, cuando padecía se las devolvía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces Cristo Jesús vivió una vida perfecta para poder salvarnos. ¿Se han puesto a pensar qué hubiera pasado si Cristo hubiera pecado? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ¿qué hubiera pasado? Pues número uno, no nos hubiera podido salvar. Todos estaríamos bajo nuestros pecados todavía. Y todavía peor, Cristo mismo hubiera necesitado otro sacrificio para sus pecados, pero no, en Él no se halló pecado y es por eso que podemos nosotros entrar delante del Padre por una vida perfecta que solo Él pudo vivir. Y viviendo esta vida perfecta, condenó el pecado en la carne. Lo que nosotros merecíamos, en el versículo 1, en la condena que nosotros merecíamos, Él fue condenado. Me gustaría que fuéramos a un pasaje muy interesante que es Isaías 53. No podemos hablar mucho de Cristo sin no llegar a este capítulo de Isaías. Es bien interesante este capítulo, bien interesante. Isaías lo escribió 700 años antes de Cristo, más o menos, para que hagan las cuentas. Isaías 53, vamos a leer del verso 4 al 8. ¿Ya estamos ahí? Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová nuestro Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca como cordero. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién está hablando entonces? Cristo Jesús. Aquí vemos la perfecta obra de Cristo de pagar por todos nuestros pecados, y creo que viene muy gráficamente aquí. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, él que tenía que recibir nomás lo que él merecía, pero él no merecía nada, y fue herido por nuestras rebeliones. Fue molido por sus pecados, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, ahorita veíamos que somos justificados gracias a Cristo y tenemos paz con Dios, pero aquí viene cuál fue el precio de esa paz que tenemos con Dios. ¿Y cuál fue? La condena del pecado en su carne, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces deberíamos estar siempre agradecidos porque Cristo pagó lo que nosotros merecíamos. Vamos a finalizar en el versículo 4 de Romanos. Después de este pequeño evangelio que nos presenta Pablo en 3 versículos, ahora sí llegamos al tema, por fin. ¿Para qué fue todo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, una vez que Cristo paga por nuestros pecados, nos libera de la esclavitud del pecado y nos resucita espiritualmente, ahora sí podemos cumplir la justicia de la ley. Ahora sí podemos andar en buenas obras solo para Él. No tiene sentido, hermanos, que Cristo nos libere del pecado para andar en pecado, y no lo debemos de hacer. Cristo nos libera del pecado, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y dice: nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. Esta no es una exhortación a no andar en la carne y andar en el Espíritu. Está afirmando algo, ¿verdad? En nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, este tema, que lo vamos a ver en todo el capítulo, se va a abrir, que el Espíritu Santo llega a nosotros y ahora sí podemos vivir en el Espíritu. Y también vamos a aclarar esto, porque yo sé que en muchos lados se malinterpreta, pero el ser habitado por el Espíritu Santo no es ninguna marca de superioridad, de madurez espiritual, no. El ser habitado por el Espíritu Santo es algo que todos los creyentes verdaderos tienen. Ahí lo vamos a ver en el versículo 9 la siguiente semana. Y una vez que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, vamos a empezar a mostrar sus frutos. ¿Que cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Esos frutos del Espíritu Santo ahora los podemos empezar a reflejar porque Él está dentro de nosotros. Ya no estamos muertos en nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. En Gálatas 5:10 dice exactamente lo mismo. Dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esto lo vamos a ver mejor la siguiente semana. Les decía que esta es una introducción nada más, pero en el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No hay que satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque estamos vivos para Dios y debemos de presentar todo nuestro cuerpo para su servicio solamente. Entonces no debemos de ocuparnos en las cosas de la carne, sino solo en las cosas del Espíritu, estar continuamente meditando en su palabra, orando y sirviéndole. ¿Sí? Entonces, la fuerza que ahora nos impulsa a actuar no es la carne, porque antes así lo era. La fuerza que nos movía era nuestra carne pecaminosa y pecábamos. Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros es quien nos mueve a buscar las cosas de Dios.
y vivir una vida santa para Él y cumplir la justicia de la ley. Entonces, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Cumplir la justicia de la ley. Y aquí es donde nos ponemos a meditar. ¿Estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo en la carne? ¿Estoy satisfaciendo los deseos de la carne o estoy continuamente satisfaciendo los deseos del Espíritu? Vamos a orar. Padre Santo, nuevamente